Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Póngale mucho asunto a lo que dijo Dios a través de este salmo. En la Nueva Traducción Viviente dice, qué alegría, que es lo mismo, bendecidos o benditos sean, qué alegría o qué bendición para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Ok, cuando dice que no andan con pecadores, todos pecamos, ¿cuántos lo saben? Los pecadores son aquellos que conociendo a Dios como quiera lo hacen, a eso es que se refiere. Ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Oigan bien, qué bendecidos son aquellos ni que se juntan con burlones, ni que escuchan y siguen el consejo de malos, ni que andan con pecadores. Dice la Biblia que esas personas son bendecidas, pero son bendecidas porque son personas que se deleitan en la ley del Señor, en la instrucción del Señor, meditando en ella de día y de noche. Meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Una pregunta. ¿A cuánto de ustedes les gustaría vivir una vida donde usted experimenta que todo lo que usted hace le va bien? ¿A cuántos les gustaría eso? ¿Cuántas personas no quisieran que le vaya bien en su profesión, en sus negocios, en su matrimonio, en sus relaciones? Todo el mundo quisiera que le vaya bien. El problema que tenemos es que la gente no sabe cómo lograr que le vaya bien a uno en todo lo que hace. Porque aquí dice que es en todo, no dice que es en una sola parte, sino en todo lo que hace. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto? Que para que eso ocurra, la persona tiene que deleitarse. ¿Usted sabe lo que significa deleitarse? Cuando uno se deleita en algo, es como que uno como que lo saborea. Yo me deleito mucho con una habichuela con dulce. No es que yo sé, o sea, y cuando me dan, dije, mire, tengo un chin de habichuela con dulce porque en mi casa era una olla grande. Pero ahora la gente sirve en una copita, entonces yo cojo cada cucharada y como que me la saboreo. Eso es deleitarse. Esa es la comparación que está diciendo aquí, que aquellos que se deleitan en la instrucción de Dios, en lo que Dios dice. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes en el último año han pagado por un curso en internet en línea para verlo? Levanten la mano. Déjame ver, 2 o 3 personas aquí de este lado. Muy bien. ¿Cuántos han pagado más de $100? Ok, ¿cuántos han pagado más de $500? ¿Alguien que haya pagado más de $1,000? Ok, independientemente de cuánto usted haya pagado, cuando usted está en ese curso, usted está atendiendo su celular. Usted se distrae. Si usted está pagando su dinero, usted tiene que poner mucha atención a lo que está diciendo, porque usted quiere sacar lo máximo de lo que está diciendo. Eso es deleitarse. Y la palabra de Dios dice que si una persona se deleita en lo que Dios dice, entonces será como un árbol plantado junto a una corriente de un río. Y al final dice que en todo lo que hace le irá bien. ¿Usted sabe por qué a esa gente le va bien? Porque el que se deleita en lo que Dios dice, le pone atención con la intención de caminar de acuerdo a lo que Dios dice. Si usted necesita instrucción para algo o de algo y la tiene y la sigue, la instrucción fue diseñada para que usted tenga éxito en aquello para que lo que se hizo esa dirección. Muchas personas, incluso dentro de la iglesia, no les va bien porque la gente
por lo general tiene su mente, su alma y su corazón fraccionado. Hay una parte que sí está con Dios, pero hay otra que no está con Dios. Hay personas que su vida, pues los domingos a la semana, vienen a la iglesia, comparten con el Señor, pero hay áreas de su vida que Dios no entra ahí. Es como si cerraran la puerta. Y para que nos vaya bien, tenemos que tener instrucción de Dios en todas las áreas. Hoy estamos en la parte número 7 de la serie Expansión. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre 5 modelos de oración. 5 modelos de oración. Y creo que dentro de la serie que hablamos en el contexto de que para nosotros crecer, para nosotros ser transformados, para nosotros expandirnos en la vida, en todas las áreas, hay 2 principios sobre los cuales tenemos que vivir. Primer principio, que es dado por Dios. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Dios primero. Y el segundo principio es estar con el corazón abierto para que nosotros, nuestra forma de pensar sea transformada. ¿Por qué nuestra forma de pensar tiene que ser transformada? Porque si mi forma de pensar es transformada, mi vida va a ser transformada. La mayor parte de la gente no experimentan cambios en su vida porque piensan de una manera específica, piensan como todo lo que pasa en este mundo. Y este mundo cada vez se vuelve más atractivo. La gente, yo recuerdo una vez, que estando en mi casa, cuando en mi casa había teléfono alámbrico, sonaba el teléfono y yo a veces ni lo quería coger porque quien llamaba a veces era Germania. Todo el mundo conoce a Germania. Y a mí no me gustaba coger el teléfono porque yo no conocía a Dios, pero ella llamaba y me decía, ¿qué dice ese pastor? Yo decía, ahí viene esta mujer otra vez. Y yo le dije, Idelka, coge tú el teléfono. No quiero que... Y a mí me enervecía la sangre cuando ella me decía eso, pero era todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo recuerdo que una vez ella me dijo, mire pastor, y yo, que no me diga pastor, que yo no soy pastor. Yo no sé de qué era que me estábamos hablando, pero ella mencionó algo con no compartir las cosas del mundo. Y yo no se lo dije, pero yo pensé, ok, ¿y dónde tú vives entonces? O sea, tú no quieres que yo comparta las cosas del mundo, pero ¿dónde tú vives? Tú vives en Marte, tú vives en otro planeta, tú vives en este mundo. Pero yo no entendía lo que ella me estaba diciendo. Lo que ella me estaba diciendo y me estaba hablando es, en nuestro mundo hay un sistema de pensamiento que controla la mayor parte humana, donde la gente cree que su vida, su fin, es todo lo que está en este mundo. La gente solamente se preocupa por moda, se preocupa por las redes sociales, por si esta cartera me queda bien, por si tengo el último carro, que ahora la pintura de los carros no es brillante, sino que es una opaca. Yo no sé dónde sacaron eso. Mis hijos los otros días vieron un carro de Tesla que parece un tanque de guerra, feísimo, y ellos se exaltan, qué lindo ese carro. Y yo, pero qué cosa más fea. Yo no entiendo. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces saben todas las estadísticas. Aquí nada más hay uno y lo tiene fulano de tal. Yo ni siquiera me acuerdo de quién fue que están hablando. Hay un señor llamado C.S. Lewis de una época que no es de la nuestra, pero era un hombre que, como no existía internet, no existía celulares, nada de eso, se dedicaba mucho al estudio de la palabra. Y él escribió un libro que, por cierto, me lo regaló mi esposa, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Se lo recomiendo. Es un excelente libro. Cartas del Diablo a su sobrino. Y básicamente es como un diálogo que él tiene en diferentes cartas, defendiendo del tema, donde él le dice, oye sobrino, o sea, el sobrino es como uno de sus ángeles. Y él le dice al sobrino, ¿qué es lo que él tiene que hacer para asegurarse de que las personas se pierdan? Y dentro de las cosas que tiene que hacer está mantener a la gente distraída en sus celulares, en sus redes sociales y enfocadas en que el éxito de su vida depende de lo que alcancen en este mundo, el cual es temporal.
ahí está la trampa. Pero nada. La oración, la gente no lo sabe, pero es una de las armas más poderosas que existen en el universo. El mundo físico que nosotros vemos es una consecuencia de lo que pasa en la dimensión espiritual. La oración no se mueve en el mundo terrenal, en lo que nosotros vemos. La oración tiene influencia en el mundo espiritual, en la dinámica espiritual que controla el universo completo. Hay muchas personas que no toman la oración seriamente. Y eso se manifiesta porque muchas veces oran por obligación y a veces oran simplemente porque todo el mundo lo hace. Bueno, si uno viene a la iglesia y viene a hablar con Dios, es lógico que uno ore. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes oran antes de comer? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes oran y dicen la misma palabra todo el tiempo? Déjenme levantar la mano porque yo soy uno de ellos. ¿Cuántos de ustedes, en el 40% de los casos, usted se acuerda de orar cuando ya lleva 2 buches en el estómago hace rato? Usted se mandó corriendo y ya tiene media pechuga que se fue. Entonces usted dice, ay, no hemos orado. Aunque usted no lo crea, la oración es poderosa, pero muchos de nosotros no la tomamos en serio. Y no la tomamos en serio porque no entendemos lo que es posible por medio de la oración. Y para entender eso es importante que nosotros sepamos lo siguiente. En Génesis capítulo 1 ocurrió algo muy importante. En Génesis capítulo 1, luego que Dios creó los cielos, la tierra, creó a los seres humanos, Dios dijo algo tan trascendental. En el verso 26 del capítulo 1 de Génesis dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Cómo Dios nos hizo? ¿Para que sean como quién? Como Él. Ellos, oigan esto, reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Luego en el verso 28 dice, luego Dios los bendijo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Usted sabe lo que significa bendecir a una gente? Cuando Dios bendice a una gente, cuando Dios declara una bendición sobre una persona, lo que ocurre es que Dios prepara el camino presente y futuro para que a esa persona le vaya bien en todas las áreas. Eso es bendecir a una gente. Entonces aquí dice en el verso 28 que Dios los bendijo, pero oigan las palabras que él usó. Dice, sean fructíferos y multiplíquense. Si Dios bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense, significa que Él ha provisto ya todo lo que necesitamos para ser fructífero y para multiplicarnos. Ok. Luego dijo, aquí mismo, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios, en pocas palabras, primero hizo al hombre a su imagen y semejanza y luego le dio el poder, la bendición para que gobernara sobre la tierra. Y no solamente sobre las cosas materiales. Dios le dio esa autoridad y ese poder para gobernar a nivel espiritual sobre todo lo que ocurría en la tierra. Pero ustedes saben lo que pasó. El hombre pecó y entonces todo se fue a pique hasta que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Otra escritura que quiero leer antes de entrar en el tema, en la parte que les comenté, está en Juan capítulo 3, verso 31. Juan capítulo 3, verso 31, que dice, Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Hay
dos dimensiones grandes de oración. Hay varios tipos de oración, pero esas oraciones ocurren en dos dimensiones, que es lo que yo quiero que hoy, el día, todos tengan pendiente. La primera dimensión es la que yo voy a llamar terrenal o carnal. Hay personas que oran en una dimensión carnal y completamente terrenal. Y la segunda dimensión es la dimensión espiritual. De esas dos, solamente una es efectiva, que es la oración espiritual. ¿Qué sucede? La oración carnal, y no quiero abundar mucho en esto, pero la oración carnal se caracteriza porque la persona, mientras está hablando o orando, está completamente desconectado de la presencia de Dios. No me malinterpreten por lo que voy a decir, pero son personas que regularmente, cuando oran, se enfocan en ellos mismos y en los problemas que tienen, en vez de enfocarse, de estar conectados con Dios en ese momento. ¿Cuál es la diferencia? Lo que dice en Juan 3:31, que está todavía en pantalla, qué bueno. Dice, Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Lo que está diciendo ahí, entre otras cosas, es que la oración que se conecta al cielo, que se conecta con la presencia de Dios, la oración que viene de un encuentro espiritual con Dios, es superior a cualquier cosa que nosotros podamos pedir a nivel de la carne. Eso es lo que está diciendo. Para que nuestra oración sea efectiva, nosotros, óiganme bien, tenemos que aprender y tenemos que entrar en la presencia de Dios en todo momento. Déjeme repetirlo de nuevo. Para que nuestra oración sea efectiva, para que nuestra oración tenga poder, para que tu vida de oración y tu vida cambie, tenemos que aprender a entrar en la consciente presencia de Dios cuando lo estamos haciendo y cuando estamos caminando en el día a día. La pregunta de los $75,000 con 15 centavos es, ¿cómo se hace eso? Esa es la pregunta. ¿Se puede orar mientras se está trabajando en esa dimensión? Claro que sí. ¿Se puede predicar estando en esa dimensión? Claro que sí. ¿Se puede estar en esa presencia de Dios cuando usted está en una cita o cuando está con su esposa o cuando está comiendo con sus hijos? Claro que sí. Eso es algo que nosotros no, la mayoría no sabe. Y como no lo sabe, entonces se pierde de los beneficios que tiene una oración conectada en el Espíritu. Y no estoy hablando necesariamente de hablar en lenguas, estoy hablando de estar conectado, de hablar en ese momento conscientemente de la presencia de Dios. Eso ocurre cuando tu corazón y tu mente están totalmente enfocados en Él. Cuando una persona está en esa dimensión, ya sea que esté postrado o que está caminando o está trabajando, cuando una persona está en esa dimensión, su enfoque, su atención está completamente en Dios, no en lo que quiere pedir, no en el objeto de su oración, de lo que quiere comunicar, sino completamente está conectado con Dios. Y como dice ahí, eso es estar conectado con el cielo y en el espíritu. Y eso es superior a todo lo que ocurre en la tierra. Como dije anteriormente, la pregunta es, ¿cómo uno entra en esa dimensión? Primero déjeme decirle que para entrar en esa dimensión no es fácil por la cantidad de distracciones que nosotros tenemos en el mundo en que vivimos. No es fácil, porque hay muchas distracciones. Por ejemplo, en esa carta del diablo a su sobrino,
uno de los textos dice lo siguiente. Esto es el diablo hablando de su sobrino. Cuando vayan a orar, debes estar activo para distraerlos y hacer que pongan su atención en sus propias preocupaciones y se alejen de la verdadera oración. Fin de la cita. Cuando estamos distraídos, entonces oramos en la primera dimensión o de la carne, oramos en la carne. La persona está activa orando, pero está espiritualmente distraído porque su mente está lejos de la presencia de Dios. Hay personas que duran años visitando la iglesia, pero cuando regresan a su casa, regresan de la misma forma de la que salieron. Y déjeme decirle, nunca ha sido la intención de Dios que cuando usted viene a la iglesia, no importa dónde sea, que usted regrese a su casa de la misma manera en que salió. Dios siempre espera que cuando tú te expones a la palabra de Dios, se siembre una semilla en tu corazón que llame la atención de algún área de tu vida para que tú se la sometas a Dios. Y cuando tú se la sometes a Dios, esa área, la que sea, en ese momento tú vas a entrar en una dinámica espiritual donde tu vida, lo que tú haces en esos días, en esas horas, tiene o tendrá que ver con eso que Dios quiere transformar en tu vida. En pocas palabras, habiendo recibido la revelación, por ejemplo, wow, pero yo estoy como bebiendo demasiado. O a lo mejor te llega la revelación, pero la verdad es que la relación que yo tengo en mi trabajo con fulana, eso como que no es sano porque yo me encuentro a veces pensando mucho en ella. Yo soy una persona casada. O a lo mejor te llega la revelación de que en tu trabajo o en tu negocio, tú no estás manejando las cosas como manda la ley o como mandan las reglas. Cuando una persona recibe una revelación de esa categoría, de ese tipo, eso es un acto de misericordia de Dios. Y Él lo hace para que tú te enfoques y te conectes en eso que tú te acabas de dar cuenta que no estás haciendo bien, que no estás haciendo alineado a lo que Dios dice. ¿Para qué? Porque yo te garantizo que en las próximas horas, después de recibir esa revelación, se te va a presentar la oportunidad de la tentación de volverlo a hacer. Ese es tu examen. Y si en ese momento, luego de recibir la revelación, tú lo que eliges es no hacer lo que hacías antes, sino que eliges hacer las cosas en ese momento, con esa situación, de la manera que Dios quiere, en ese momento tú pasas el examen. ¿Y sabes qué ocurre? En tu interior, Dios ejecuta una transformación. Hay algo que me llamó mucho la atención de los pastores Derek y Joanna Adams. Una ilustración que para mí fue fabulosa. Ellos dijeron, aquello que tú alimentas crece, pero aquello que tú lo pones a pasar hambre se enferma y eventualmente muere. Eso aplicado a que si tú tienes un problema con la pornografía, por ejemplo, tú tienes que, porque eso es un espíritu, tú tienes que poner ese espíritu a pasar hambre. ¿Cómo? Simplemente ciérrale todas las llaves. No te acuestes con un celular en la mano, ni con un iPad, ni con un computador. Como dijo uno, bueno, yo hice lo que el pastor me dijo. No me acosté con el iPad, pero tenía el celular. Cierra la llave el primer día, luego el segundo. Pídele a Dios que te ayude a resistir la tentación, porque la palabra de Dios dice que uno de los dones que Dios le dio al hombre por medio de su Espíritu Santo se llama dominio propio. Es que no me puedo resistir. Mentira del diablo. Usted sí se puede resistir. Apague ese celular, apague ese iPad. Salga de esas lecturas. Deje de juntarse con esa gente que lo lleva a eso también. Eso es parte de.
Y cuando tú lo haces, tú estás haciendo a ese espíritu pasar hambre y eventualmente va a morir. ¿Y qué va a pasar? Bueno, yo no voy a decir en qué área específica, pero hay áreas en las que yo era grandemente tentado que ahora, me pueden pasar por ahí y no pasa nada. Y luego fue que yo entendí, fue que ese espíritu se le puso a pasar hambre. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, muy importante, la oración es poderosa. En la oración espiritual, que es conectarme con Dios, estar consciente de su presencia, cuando yo vaya a abrir mi boca para orar, una de las cosas que va a suceder es que yo no voy a orar de acuerdo a lo que tengo en mi mente, sino que, como dice la palabra en Romanos 8:26, nosotros no sabemos orar como conviene. Pero entonces el Espíritu Santo de Dios viene y a través de nuestra boca comienza a orar como conviene. Y usted comienza a orar de acuerdo a las cosas que Dios quiere para tu vida. O dicho de otra forma, tú comienzas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, algo que yo he notado es que cuando Dios está a punto de hacer algo en tu vida, algún cambio, alguna transición, el diablo se activa en ese momento. Él se activa. Él se activa y manda a sus emisarios para distraerte de ese propósito. Un ejemplo claro, el mismo de Jesús. Póngale atención a esto. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Jesús llegó al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Quién estaba bautizando? Y Jesús le dijo, Juan, bautízame. Y vino la discusión que Juan le dijo, no, pero tú eres que tienes que bautizarme. Juan, tranquilo, bautízame. Entonces, Juan viene y bautiza a Jesús. Y cuando él sale, dice la Biblia, que como en forma de paloma, el Espíritu Santo se posó y permaneció en él. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y luego dice la Biblia que se oyó una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo amado, o este es mi hijo amado, en el cual yo encuentro contentamiento, o en el cual yo me plazco. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. ¿Qué sucedió? Que inmediatamente Jesús fue lleno del Espíritu Santo como ser humano. Él iba a empezar a partir de ese momento, a los 30 años, una nueva parte de su vida. Él iba a entrar en su propósito los siguientes 3 años, que era ¿qué? Andar por el mundo donde él se desenvolvía para hablar del reino de Dios y volverle a mostrar al Padre a la humanidad. Eso era lo que él iba a hacer. Pero ¿qué dice la Biblia? Que inmediatamente ese evento ocurrió. Tú eres mi hijo, baja el Espíritu Santo, ahí está el Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en un mismo lugar, a la vista de todo el mundo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo tomó a Jesús de la mano y se lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Todo aquel que va a entrar en el propósito para el cual Dios lo ha llamado, va a recibir un ataque que está en el libreto de lo que tiene que ocurrir. ¿Para qué? Tiene que entrar en ese periodo, en ese ataque, para que la persona, no Dios, porque Dios no se informa con los problemas que te pasan a ti, para que la persona que está entrando en su propósito sepa de qué está hecho su corazón en ese momento. Las pruebas vienen para que tú sepas la condición de tu corazón. Y Satanás te va a atacar precisamente en aquello que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Por ejemplo, cuando salió del agua, ¿qué fue lo que le dijo? Tú eres mi hijo amado. Pero cuando pasó 40 días de estar ayunando, que el diablo lo enfrentó, ¿qué fue lo primero que le dijo? Si tú eres el hijo de Dios, ¿qué fue lo primero que atacó? Lo que Dios le había dicho. Si tú eres el hijo de Dios, entonces convierte esas piedras en 4 teleras. Convierte las piedras en pan. ¿Por qué es importante que sepamos esto?
Porque si nosotros conocemos las maquinaciones de Satanás, podemos prepararnos mejor para enfrentarlas. Amén. Entonces, la oración es poderosa. La oración poderosa es la que yo hago en la presencia de Dios, no importa donde yo esté. ¿Cómo yo entro a esa presencia? Dije primero, no es fácil porque hay muchas distracciones. Para yo entrar en la presencia de Dios, yo tengo que ejercitar eso. Yo tengo que practicar eso. ¿Cómo se hace eso? Todos los días usted tiene que sacar tiempo para apartarse primero. Tener la presencia de Dios, aún caminando en público, es algo que ocurre después que usted ha conquistado la presencia de Dios en el lugar secreto, en el closet, debajo de la cama, donde usted diga, donde usted quiera, donde usted ora. Usted tiene que tener el hábito diario, sin fallar, de meterse en un momento de silencio, aislado. Póngase unos audífonos, póngase una buena canción instrumental de adoración, asegúrese, porque la música tiene un poder grande sobre la gente. Hay música que fue, digamos, concebida con intenciones espirituales. Yo tengo una colección de esas músicas. Estudié los autores, qué fue lo que hicieron, cuál fue su motivación. Y cuando yo estoy oyendo esa música instrumental, me es más fácil a mí. Dios utiliza esa música para bloquear cualquier tipo de interferencia del mundo exterior y de mi propia mente, y permitirme a mí entrar en conciencia de Dios en ese momento en particular. Yo no sé lo que a usted le ha pasado, yo no sé cómo es su vida de oración, yo voy a hablar por lo que yo conozco. Yo entro en esa presencia y en más ocasiones que menos, generalmente el griterío de una vez. Porque es que es un deleite tan grande estar ahí. A veces yo ni hablo. Y cuando hablo, entonces comienzo a conversar como si lo tuviera ahí mismo. Y el Espíritu Santo me responde, como te puede responder a ti también. Y es en ese momento donde, guiado por el Espíritu, tú abres tu boca. Y tu boca, si es guiada por el Espíritu, va a abrir la boca tuya para que emita el sonido, para que ore, pida o agradezca por lo que a ti te conviene. Porque cuando el Espíritu te guía, no hay forma de que tú ores mal. Pero hay que ser intencional. Lo segundo que ayuda a entrar a la presencia de Dios es desarrollar el hábito de estudiar la palabra de Dios. Déjeme decirle algo, y lo he dicho muchas veces aquí. A mí no me gustaba leer la Biblia, ni a mi esposa tampoco. Si yo quería que mi esposa se durmiera, no tengo sueño, yo le decía, coge la Biblia y léela. Y de una vez, ella lo sabe, comenzaba a leer la Biblia y de una vez se dormía. Eso me pasaba a mí también. Pero hay un verso en la Biblia, Filipenses 2:13, que dice que si tú no tienes deseo de hacer algo que a Dios le agrada, como leer la Biblia y como orar, dile que ponga el deseo en tu corazón. Porque Filipenses 2:13 dice que Dios da el querer y te da la capacidad de hacer lo que a Él le agrada. Yo fui liberado cuando yo escuché ese verso. Señor, yo no quiero leer la Biblia, no tengo deseo. La verdad es que para mí postrarme más de 5 minutos es un gran trabajo, te lo admito. No trate de privar en santo. Dios conoce su corazón. Cuando usted va con ese desgane, Dios lo sabe. Usted a Dios no lo engaña. Mejor sea sincero y dile, no tengo deseo, pero yo estoy aquí hoy para que tú pongas el deseo. Y usted le ora por eso todos los días, hasta que un día tú comiences a orar y se te pasa 1 hora y media orando. Y te paras de ahí y sigues conversando con Él mientras vas en el carro, cuando estás en el trabajo. Eso pasa. Eso es una promesa de Dios. Pero tienes que pedir lo correcto. Amén. Amén. Muy bien. Sobre todo las mujeres. Y no sé por qué voy a mencionar esto de las mujeres, pero yo tuve el honor de que mi esposa me invitara a participar en el retiro de mujeres que hicimos, ¿fue el año pasado? Parece que no veo. Fue este año, ok. Yo recuerdo eso. Y no recuerdo el título, pero el título era Se ríe sin temor al futuro. Ese era el título. Me río sin temor al futuro. ¿Y qué es lo que ocurre? Una mujer, como Proverbios 31 la describe, como virtuosa, no es más que una mujer
completamente de Dios. Esa mujer no pone su esperanza en su esposo, ni tampoco pone su esperanza en conseguir uno. Esa mujer no pone su esperanza en cómo luce, en cómo se ve. Esa mujer, que para mí la describe perfectamente en ese verso, Proverbios 31:25, dice, está vestida de fortaleza y dignidad. Y se ríe sin temor al futuro. Y no es que esa mujer no sabe lo que viene. No es que esa mujer no sabe que vendrán pruebas, porque lo sabe. Pero cuando viene el futuro, cuando ella lo mira, ella se ríe de ese futuro. ¿Y tú sabes por qué ella se ríe de ese futuro? No porque ella sea tonta, no porque no sepa lo que viene, sino porque su esperanza no está ni en su esposo, ni en el esposo que quisiera conseguir, ni como ella luce. Su esperanza está en aquel que es digno, en aquel que dijo, yo estoy contigo, tú eres mi hija, y por lo tanto, como hija mía, no importa que caigan 10,000 a tu izquierda, 1,000 a tu derecha, a ti no te afectará. Y se ríe sin temor al futuro. 5 modelos de oración. Esta parte sí la vamos a hacer rápido, pero como va a quedar grabada, por lo menos anote la cita. Primer modelo de oración que todos tenemos que aprender. Orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Los pastores que estaban aquí hablaron mucho de eso. En 1 Corintios, capítulo 14, verso 15, dice lo siguiente. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. También dice en 1 Corintios 14, 18 y 19, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5,000 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. ¿De qué estamos hablando? El mundo dentro de la iglesia tiene mucha controversia con el tema de hablar en lenguas. Porque mucha gente, hay una parte de la iglesia que dice que eso es una locura. Pero yo he aprendido que nada de lo que está en la palabra de Dios es una locura. Locura es uno pensar que lo que Dios dice no se debe hacer. Ahora, si hay algo dentro de las cosas espirituales que muchos no entendemos, tiene que ver con el tema del don de hablar en lenguas. Entonces, cuando uno ora en el Espíritu, como estoy diciendo ahora, lo que estoy hablando es que orar en el Espíritu es permitir al Espíritu Santo que use tus cuerdas vocales para hablar en un lenguaje desconocido, inclusive para ti. En pocas palabras, cuando uno habla en lenguas, uno ora y no sabe lo que está diciendo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo es que toma el control para que tú ores de acuerdo a lo que Dios quiere que tú ores en ese momento. Eso es lo que está diciendo. Hay palabras para muchas personas que parecen que no tienen el más mínimo sentido. Por ejemplo, en Daniel capítulo 5, verso 25 al 28. En un momento determinado, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, primero fue conquistado por los babilonios, luego vinieron los medos y los persas. Cuando vinieron los medos, en ese momento entró un nuevo rey. Y ese rey que tenía cautivo al pueblo de Israel, lo que hizo fue que se burló de las cosas del pueblo de Israel, se burló de su Dios y mandó a sacar del almacén los utensilios que usaban ellos en el templo y comenzaron a usarlo para cosas malas y paganas. Y a Dios se le subió la bilirrubina hasta aquí. Porque dice la Biblia que en ese momento, en medio de aquella fiesta, ahí estaba Daniel horrorizado, se apareció una mano. Léase el libro de Daniel capítulo 5.
Y el dedo de esa mano agarró en una pared y escribió unas escrituras que no tenían sentido. Nadie podía interpretarlas. Y en ese momento, el asistente del rey le dijo, hay una persona que sí puede interpretar eso. Y llamaron entonces a Daniel. Déjenme leer el pasaje, pero quise darle el contexto. Llaman a Daniel. Voy a leer el verso 22. Oh Belsasar, ese era el rey, y eso es Daniel hablándole. Usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. ¿Qué era lo que él sabía? Él sabía que Nabucodonosor, que era el rey más poderoso, se humilló delante del Dios de Israel. Y él sufrió no humillarse y se convirtió en una bestia por 7 años y andaba arrastrándose. Pero cuando volvió en sí, Nabucodonosor dijo, la verdad es que nosotros tenemos muchos dioses, pero solamente hay un solo Dios. Y Daniel le está diciendo a Belsasar el rey, tú supiste todo lo que pasó con el rey anterior, con tu padre. Sin embargo, tú aún así no te humillaste delante de Dios. Verso 23, Daniel 5. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó a traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles y sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra, dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esta mano para escribir el mensaje. Verso 25. Este es el mensaje que escribió. Mene, mene, tekel y parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Perdón, ese era el sucesor de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por eso fue que se lo entregaron a los persas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? En este primer modelo de oración, este no es el momento, pero en un momento cuando entremos en una serie sobre el Espíritu Santo, que lo vamos a hacer, vamos a aprender un poco más sobre la oración hablando en lengua. Segundo modelo de oración, orar declarando la palabra de Dios. Orar declarando la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 27:1 dice lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Qué es orar por medio de la palabra de Dios en un caso como esta escritura? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sido atacados y han sido amenazados? Levanten la mano. ¿O cuántos de ustedes han entrado en algún tipo de peligro, persecución, calumnia, etcétera? ¿Cuánto le ha pasado eso? Y usted no sabe y de repente que pasó una cosa con la herencia, se cayó un palo y ahí anda el hombre regado y dijo que va a matar a todos los que son herederos y llegó a Santo Domingo en la guagua de las 3 de la tarde de la compañía de transporte. Ahí se le ponen a ustedes las piernas bien blanditas. Entonces, ¿qué hace la gente generalmente cuando eso ocurre? Quiere orar a Dios. ¿Y cómo oran? Ay, Señor, ayúdame. Mira, yo te prometo que si tú me sacas de esta. ¿Cuántos de ustedes han hecho ese tipo de oración? Rodé, mi hermana, tú estás aquí. Wow, qué bueno. ¿Cuántos de ustedes han hecho este tipo de oración? Que usted se ve con el agua hasta aquí y dice, Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que no voy a faltar a la iglesia. Dios lo saca de esa. Van por 3 semanas. Después dicen, Señor, tú sabes que hay que compartir con la familia. Me tengo que ir para este bonche. Yo no puedo perderme esto. Vino la familia, vinieron los primos de fuera. Orar por la palabra, utilizando ese verso, cuando usted se siente atacado, es orar de esta forma. Señor, tu palabra dice
que tú eres mi fortaleza, mi luz y mi salvación, y que por lo tanto yo no tengo que temer. Yo te doy gracias porque tú eres mi pastor, y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me protegen. Usted comienza a repetir lo que Dios dice en su palabra, porque déjeme decirle algo muy importante. Lo único que siempre Dios va a respaldar es su palabra. Si Dios lo dijo, Él lo respalda. Pero si usted se pone a orar en sus propias palabras y decir, Señor, tú sabes que yo no soy suficiente, tú sabes que me aumentaron el año pasado y fue muy poco, yo no quisiera que me aumente tampoco ahora mismo. Eso no es orar de acuerdo a la palabra. Lo que sale de tu boca, que viene de tu corazón, como tú fuiste hecho a imagen de Dios, tiene poder para dar vida o muerte. ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Qué sale de tu boca? En Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la palabra. Por ejemplo, todo lo puedo por medio de Cristo que me fortalece. Y luego entonces usted dice, esto está demasiado mal, yo no lo voy a poder lograr. O sea, yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Usted no puede declarar la palabra de Dios y después anular lo que dice la palabra de Dios, sacando por su boca, poniendo en palabras en su boca los miedos que están en su corazón, porque eso anula lo que usted acaba de decir. ¿Cuántos me están siguiendo? Miren, ¿alguien conoce a alguien que se está quejando todo el tiempo? ¿Quién conoce? Que sea un vecino que está quejando. Las quejas constantes crean muerte. Este gobierno que no sirve, estos precios que están demasiado altos, mira la gasolina, esto no se aguanta. Señor, mire, si usted va a echar gasolina, cállese la boca, eche la gasolina y olvídese de estar hablando disparate. Usted se está automaldiciendo, porque déjeme decirle algo, las palabras son como semillas, y todo lo que la semilla, toda semilla que cae en un terreno, usted va a experimentar una cosecha de lo que usted dice por su boca. Déjeme repetir eso de nuevo. Sus palabras son como semillas, y cuando salen de su boca, usted la está sembrando y usted va a cosechar. Lo único con la siembra es que usted nunca cosecha una sola cosa. Usted cosecha mucho de lo que usted sembró. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿y quién aguanta esta gasolina? Señor, yo quiero un buen matrimonio, y lo que sale de tu boca es que ese hombre no sirve, siempre llega tarde, nunca me atiende, nunca hace nada. Lo que sale de tu boca es una siembra. Tú quieres que las cosas cambien, siembra diferentes semillas. Ahora, ¿significa eso que si el hombre está llegando tarde, que si no te atiende, tú tienes que pretender como que eso no está ocurriendo? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que tú no puedes controlar ni a tu marido ni a tu esposa. Tú no los puedes controlar. Y lo que está pasando delante de tus ojos es una consecuencia de lo que pasa en el mundo espiritual. Por ejemplo, el hombre llegó tarde. Señor, él está llegando tarde, pero ese hombre es un ministro de Dios. Ese te sirve a ti. Ese es un hijo de Dios. Tú lo apartaste del mundo y él está en proceso de convertirse en un hombre que solamente te ame a ti por encima de todas las cosas. Y usted se pone en su habitación a darle vuelta a la cama, declarando lo que Dios dice sobre su marido en ese momento, en vez de estar acabándolo con la trabajadora o con la vecina del primer piso. Una cosa no se compagina con la otra. Este tipo de oración es la que contrarresta los ataques y argumentos falsos del enemigo. Porque dice la palabra que como el hombre piensa, así es. La oración declarando la palabra de Dios es la forma de expresar lo que está en la mente de Dios. Pero hay que expresarlo, hay que declararlo. ¿Sabían ustedes que el espíritu de depresión, cuando una gente está depresiva, se calla y se aísla?
Eso es exactamente lo que el diablo quiere que tú hagas cuando tú estás bajo depresión. Cuando tú estás bajo un ataque de depresión, en ese momento tú tienes que agarrar la Biblia por encima de lo que usted siente y comenzar a declarar la palabra de Dios. Y Delka y yo tenemos en nuestro celular una nota donde tenemos palabras de promesas de Dios que declaramos todos los días. Mi favorita es: el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. No importa lo que pase, no importa si cortaron la electricidad, no importa si el contrato no se dio, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, porque Jehová es mi pastor, porque Él me conduce a aguas de reposo y me pastorea a lugares tranquilos. No importa lo que esté pasando, tienes que declarar la palabra de Dios. Entonces, saque tiempo, utilice a Google mientras pueda ser usado y comience a hacer una lista de las promesas de Dios para su vida y saque tiempo todos los días para declarar en voz alta, no en su mente, en voz alta. La palabra tiene que ser declarada porque la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Cuando usted lea la Biblia, no la lea en su mente solamente, léala en voz alta, entónela. Por ejemplo, cuando yo leo ese pasaje de Daniel, no es: oh rey, tú no te humillaste, ni hiciste caso a lo que pasó con tu padre. Yo la leo en voz alta y digo: oh rey, no te humillaste. Ustedes saben que yo soy un poco intenso, ¿verdad? No te humillaste. Por eso te está pasando lo que te está pasando. Por eso vino esa mano y en la pared comenzó a escribir, para que usted dé cuenta: tu gobierno no pasa de esta noche, rey. Y usted me ve a mí ahí peleando con mi Biblia en la mano. Otro truco que yo aprendí de un hombre que tiene 30 años ganándose la vida enseñando a la gente a memorizarse la Biblia. Él se sabe 14 libros de la Biblia completo. Yo dije: tengo que aprender de este hombre. Y él dice: cuando usted lea la Biblia, use una Biblia de papel. No use la de su celular. La de su celular déjela para momentos de emergencia. ¿Por qué? Si usted me pregunta a mí en esta Biblia, yo sé que en mi Biblia el Salmo 23 me queda en la hoja derecha en la parte superior. Cuando yo lo estoy buscando, yo voy para arriba, me fijo en esa parte. Yo sé que Deuteronomio 8 queda en la parte izquierda, columna de la izquierda, como a 3/4 de arriba hacia abajo. Ahí está Deuteronomio 8. Pero sepa también que es importante tener Biblia de papel y almacenarla, porque llegará el momento en que el sistema en el que estamos viviendo va a comenzar a cambiar la Biblia que están en internet. Van a comenzar a cambiar palabritas y usted va a comenzar a comerse la palabra de Dios supuestamente completamente adulterada. Todavía se puede. Acumule Biblias, cómprese 2 o 3, use una de pelea todos los días. Miren, esa yo tengo que mandar al taller para que le cambien el aceite, porque ya se le despegó el forro y yo la tengo agarrada con gomita. La oración declarando la palabra de Dios. Usted no sabe lo poderoso que es eso. Tu oración nunca separará tus acciones. Recuerden eso, lo hemos dicho antes. Tus oraciones nunca van a superar tus acciones. Si tú oras para que te vaya bien en tu matrimonio, pero tú lo que andas es chismeando, hablando mal, tus acciones van a opacar todo lo que tú puedas orar. Señor, tú sabes que todo lo que yo tengo es tuyo, embuste. Déjeme decirle algo. Usted puede tener un trabajo, ser dueño de un negocio, y usted ora para que le vaya bien, pero usted trata mal a sus empleados, a usted no le va bien, porque a Dios no le gusta eso. Tus acciones van a opacar lo que sale de tu boca. Tus oraciones van a alcanzar el cielo cuando lo que tú oras se alinea a cómo tú caminas en tu vida. Dios no inventó la religión la inventó el hombre. Dios nunca pretendió que nosotros fuéramos gente de ritos y estructuras. No, Dios lo que quiere es una relación personal contigo. Y lamentablemente hay mucha gente en este mundo que están durmiendo, están ciegos porque no lo ven. Piensa que no es cool venir a una iglesia, piensan que no es cool escuchar la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, nosotros estamos en el fin de los tiempos. Dios está arreglando su cosa. Dios está separando el trigo de la cizaña. Dentro de poco tiempo, usted no va a ver gente en intermedio. ¿A qué me refiero? Hay gente que tú la ves y tú no sabes si son cristianos o no lo son. Pero como Dios está haciendo la cosa, Dios está separando. Hoy en día, yo nunca imaginé que en esta generación yo iba a ver a la gente hablando de homosexualidad como si fuera algo bueno. Y pelean contra ti.
o hablando de que yo tengo que hacer lo que a mí me gusta, porque esa es la vida. Yo tengo que vivir mi vida como yo quiera, cuando no saben que espiritualmente de eso no se trata. Una vida de libertad es una vida que se vive bajo los límites de lo que Dios establece, porque nosotros no sabemos en el mundo que estamos metidos. Y ya usted ve que la gente se está polarizando, están cogiendo su esquina, y dentro de poco usted va a ver los que siguen a Dios y los que no. Y ahí estamos. La pregunta es, ¿en qué lado tú vas a estar? ¿En cuál esquina tú vas a estar? ¿En la de Mohamed Ali o en la de Héctor Camacho? Ay, perdón a los mexicanos que están aquí. Dije algo en contra de ustedes. ¿Camacho es mexicano? Ramón. Ah, ok, está bien, estamos en paz entonces. Declara la palabra de Dios sobre tu vida hasta que se vuelva realidad. Tercer modelo de oración, oración de consulta a Dios. Oración de consulta a Dios. Primera de Samuel, anótelo por ahí. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 8. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 8. Dice, y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. La oración de consulta es el primer recurso cuando usted tiene una problemática. Antes de llamar al pastor, antes de llamar a su amigo, consulte con Dios primero. Señor, tengo esta situación. ¿Qué tú entiendes que debo hacer? Señor, aquí hay un muchacho que dijo amén y Dios te bendiga. Se ve lindo, tiene cuadrito. ¿Debo meterme en una relación con él, sí o no? No se mete en la relación y luego consulte a Dios porque es demasiado tarde. No lo haga al revés. Con la oración de consulta, usted tiene el consultor, el mejor consejero que pueda tener, el Espíritu Santo. Desarrolle el hábito de cualquier cosa. Señor, me voy a comer una hamburguesa o me voy a comer unos espaguetis. Hay mucha gente que dice, no coja a Dios de relajo. Usted lo que tiene que tener es reverencia con Dios. Es reverencia. No como un amigo que yo tengo que decía, yo le pregunto al balbú, y yo, ¿de quién tú me estás hablando? ¿Quién es el balbú? Oh, Jesucristo. No, él no es el balbú. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el mismo Jesús, cuando abordaba a su Padre, lo hacía, dice la palabra, que sus oraciones eran escuchadas por la alta reverencia que él tenía hacia su propio Padre. Oración de consulta a Dios, muy importante. ¿A quién tú consultas? El primo tuyo que está en Estados Unidos o tu compadre que no conoce a Dios no es una fuente para tú consultarlo. O por lo menos no debería ser la primera fuente, porque Dios usa a quien quiera para aconsejar. Tus comadres, las mujeres de los canes con las que tú sales, no son las mejores fuentes. Tu fuente tiene que ser el Señor. Pregúntale a Él y Él te va a guiar. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propia sabiduría. Búscalo en todos los caminos y Él te mostrará cuál camino tú debes tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, apártate del mal y teme al Señor, dice la palabra de Dios. Levanten la mano los que son jóvenes y déjenla arriba hasta que yo levante la mirada a ver quiénes son los que se consideran jóvenes. Dejen ver. Isabel, Alejandro, ustedes están en lo suyo. Excelente, muy bien. Aquí hay mucha gente que tienen 24 años que son viejos en su corazón, pues no levantaron la mano. Oigan lo que dice a ustedes los jóvenes. Dice, ¿con qué enderezará el joven su camino? Estoy mal, quiero enderezar mi camino. Y el escritor del Salmo dice, ¿con qué enderezará el joven su camino? Y la respuesta es, conseguir tu palabra. Esa es la clave. Usted quiere que le vaya bien, tome la decisión de hacer las cosas como Dios dice. Ay, que Dios no es cool.
Cool va a ser tu vida cuando tú llegues a una edad y te des cuenta mirando atrás que perdiste tu tiempo, que el tren se te fue y no hay otro, porque ese fue el último tren que salió. Eso sí va a ser cool. Y como decía los pastores, miren, tengan mucho cuidado con quien ustedes andan. Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Usted tiene gente que no son creyentes, invítelo a la iglesia para que vengan. Pero en el momento que esa gente persisten, a pesar de conocer a Dios, la bebedera, los canes, las mujeres, el adulterio, la fornicación, súbale los vidrios, sácale los pies a esa gente. Toda decisión importante nunca debe tomarse a la ligera. ¿Dónde tú vivirás? Pero después de la decisión de entregarle tu vida a Dios, que es la decisión más importante que una persona debe tomar, dicho sea de paso, ¿ya tú le entregaste conscientemente tu vida a Dios? Bueno, yo voy a la iglesia. No. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara. La Biblia es clara y dice que si una persona confiesa por su boca a Jesús como Señor y cree en su corazón que Él es el Hijo de Dios que murió por sus pecados y lo invita a su vida, esa persona le ha entregado su vida a Dios. De lo contrario, usted no lo ha hecho y vive engañado, lamentablemente. Y yo hago la pregunta, primera decisión importante que un ser humano tiene que hacer: ¿voy a vivir con Dios o voy a vivir sin Dios? ¿Usted sabe lo que es una persona perdida? La Biblia llama a los perdidos. Un perdido es una persona que no vive su vida apegada a Dios, no conociendo a Dios o hablando de Dios, que eso no tiene nada que ver con eso. Las personas que no viven de acuerdo a Dios son personas que están perdidos, porque tarde o temprano este mundo tiene fecha de expiración y el día que te toque a ti ya no habrá más chance. Y todo el que está vivo nunca podrá decir, mi esposa creía en ti o mi hijo creía en ti. Dice la Biblia que todo el que pase por este planeta, llegado el día, tendrá que comparecer delante del trono a darle cuentas a Jesús por lo que hizo mientras estuvo en esta vida. Y la gente podrá burlarse, pero cuando la gente se ve al borde de la muerte, mucha gente automáticamente quiere buscar de Dios. Tú no tienes la necesidad de hacer eso en ese momento. Y déjame decirte, o déjame decirle a todos los que están aquí y los que nos están viendo, llegará el momento en que tenemos que darle cuenta a Dios con todo lo que hicimos, en secreto o en privado, sea bueno o sea malo. ¿Tú tienes cosas para darle cuenta a Dios? ¿Sabías tú que Dios mandó a su Hijo Jesús a la tierra para salvar lo que se había perdido? ¿Sabías tú que una vez Él te rescató a ti, tú tienes la misión, no el pastor solamente, cada uno tiene la misión dada por Dios de ser un instrumento para que otros conozcan a Jesús y le entreguen su vida a Él? Y cuando tú estés delante de Jesús, una de las cosas que Él te va a preguntar: ¿cuántas personas conocen a Jesús porque tú fuiste un instrumento para ellos? Y yo hago la pregunta: ¿cuántas personas conocen a Jesús porque tú interveniste? ¿Cuántas? Esto es algo serio. René, la decisión más importante que un ser humano, sea árabe, sea chino, sea japonés, crea en Buda o crea en lo que quiera creer, es entregarle su vida a Jesucristo, el único y verdadero Dios. Usted no puede decir eso porque hay muchos dioses. ¿Qué vamos a hacer con los árabes que creen otra cosa? Dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante Dios. Ninguno de esos dioses pueden decir que su Dios entregó su vida y resucitó y la tomó. Mahoma está muerto, Alá está muerto, Confucio está muerto y están en la tierra esperando ese día del juicio. Pero Jesucristo entregó su vida y al tercer día la retomó, y para que tú y yo fuéramos resucitados por Él también.
¿Qué va a pasar con esa gente? Esos no son tus problemas. Dios no te ha dicho que te vayas para África. Dios te está llamando aquí. Y aquí tú tienes que ser instrumento para que la gente conozca a Jesucristo. Hablarle de Jesús. Y cuando sea necesario, usar palabras. ¿Y cómo se le habla a Jesús sin usar palabras? Con tu comportamiento. Tu comportamiento. Yo lo he dicho muchas veces. La peor gente para uno testificarle, en mi opinión, son a tus hermanos, a tu familia. Es a tu familia. Todavía mi hermano mayor, hasta hace un par de años, cuando yo llegaba a la casa, mi hermano me daba un cocotazo. Hey, ¿qué es lo que tú haces aquí? Dime, di que pastor, tú siéntate ahí, cállese. La carne más grande es mía, como él siempre hacía. Pero han habido situaciones donde mi hermano mayor se ha visto con el agua aquí en el cuello. ¿Y saben una cosa? La primera gente que él llama es a mí, ni siquiera a su esposa. Randy, me está pasando esto, quiero reunirme contigo, y me reúno. Y cada vez que yo me reúno con él, le digo, mi hermano, el único que puede ayudarte en eso es Dios, no yo. Pero de alguna forma él reconoce que en mi vida ha habido un cambio. Y para mí eso es algo tan grande. Mi hermano, el más joven que yo, un año más joven que yo, un día se paró a discutir con una mujer vecina de la lado de la casa. En estos días, hace como un par de años. Porque yo me parqué mal, la mujer me insultó, me dijo hasta del mal que yo me iba a morir. Yo tuve que morderme la lengua porque yo quería tragármela y partirla en pedacitos y decirle, doy insultada de la que yo sé dar. Pero no lo hice, gracias a Dios. Quería hacerlo, pero no lo hice. Y después mi hermano, el más joven, se enteró y fue donde ella le dijo, usted se está volviendo loca. Usted sabe con quién usted se está metiendo. Métase conmigo, métase con mis otros hermanos, pero con ese no se meta. Ese hombre es un hombre de Dios, es un hombre que le sirve a Dios. Y yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, oh. Yo no sé, yo no puedo tomar crédito en eso, se lo digo de verdad. De lo único que yo quiero tomar un poco de crédito es que yo me orgullezco en que soy hijo de Dios. Amén. Y dejo que Dios trabaje en mí. Y yo soy un hombre imperfecto. Primera decisión. José Gabriel, ¿cuál es la segunda decisión más importante después de entregarle para un hombre o para una mujer, después de entregarle su vida a Dios, según tú? La segunda decisión más importante, miren. ¿Con quién yo me voy a casar? El que se casa con una persona es para toda la vida. No se case con todo el mundo. Mi consejo, no se case ni con ningún hombre ni con ninguna mujer que no tenga temor de Dios. Porque si lo hace, su vida será un fracaso, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. La segunda decisión más importante es con quién yo me voy a casar. Y si esa decisión es importante, la elección, la dinámica de elección de con quién tú te vas a casar, tiene que ser con guía divina necesariamente. No puede ser porque ella tenga un trasero grande. No puede ser porque tenga el pelo negro. No puede ser porque al tener el pelo bueno no voy a tener que gastar tanto dinero en salón. No puede ser por eso. No puede ser porque tiene carro. No puede ser porque sea una persona de una familia rica. Si lo haces así, vas a fracasar. Tu decisión de con quién tú te vas a casar tiene que ser, ¿esta persona le teme a Dios, sí o no? ¿Es Dios lo primero en su vida, sí o no? Esa es la decisión. Si no, vas a fracasar. La oración de consulta a Dios. Dios mío. Acabó el tiempo. Ok. Número 4. Oración de guerra espiritual. Anoten la cita. Filipenses 1:19. La oración de guerra espiritual es para establecer lo que Dios ha determinado. Si Dios dijo, la tierra prometida es de ustedes, entonces usted ora diciendo, porque esa tierra es de nosotros. Así que toda persona que le esté ocupando tiene que irse en el nombre de Jesús. Usted ora haciendo guerra espiritual para establecer lo que Dios ha dicho. Pero si Dios lo dijo, ¿no se va a cumplir? Sí, pero Dios quiere que tú ores. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, porque Dios le dijo a Josué, mira, esa es la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente.
Pero si Dios ya se la dio, ¿por qué tiene que esforzarse? Porque Dios estableció de que lo que Él te da, lo que Él te está diciendo es, ya yo te la di, tú tienes que esforzarte, tú tienes que dar paso, porque yo no te voy a cargar mi niño y te voy a llevar en una cuna o en un carrito y te voy a poner allá y te voy a sentar en la mesa y te voy a dar la papilla para que te la coma y te voy a buscar el título y te lo voy a firmar y también voy a pagar por el terreno. Yo no voy a hacer eso, yo lo voy a hacer, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Oración de guerra espiritual. La siguiente, la número 5. Oración de acción de gracia. Esa sí la voy a leer. Colosenses capítulo 4, verso 2. Colosenses capítulo 4. Verso 2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No sea como los 9 leprosos que mientras iban en camino fueron sanados y siguieron derecho. Uno solo se devolvió a darle gracias al Señor. Dice Deuteronomio 8, verso 18. Acostúmbrate a poner a Dios de primero. No sea que cuando tú te hagas rico, estoy parafraseando, pero así lo dice Deuteronomio 8, 18. No sea que cuando tú te hagas rico, tú llegaras a pensar que la riqueza que tú tienes ha sido por tu propio esfuerzo, sino porque yo hice que tú la tuvieras. Un corazón agradecido nunca va a perder su tiempo quejándose. Las personas que dan gracias son personas que adoran a Dios. El agradecimiento es una forma de adoración a Dios. Si usted no lo hace, acostúmbrese, haga una lista de gracias. Yo le llamo a sí mismo, una lista, y yo pongo ahí, ¿por qué darle gracias a Dios todos los días? Y yo soy intencional en ir a esa lista porque yo no estaba acostumbrado a eso. Gracias, Señor. Primero, por lo primero que le doy gracias es por su amor y por su misericordia, por haber salvado mi vida. Luego le doy gracias por mi esposa, luego por mis hijos y sus esposas o sus esposos, luego por los nietos, luego yo doy gracias por todos ustedes. Y de ahí sigue mi lista. Gracias por el pan que está sobre la mesa, gracias por la casa que yo tengo. Yo tengo que forzarme a dar gracias, porque de lo contrario, si no me acostumbro y me esfuerzo a dar gracias, voy a ser como todo el mundo que siempre se está quejando. Yo no quiero ser una persona que se queje. Y la última oración, que es la número 5, perdón, esta es la número 5, la número 6, perdón, yo dije que eran 5, pero son 6, es la oración por los perdidos. La oración por los perdidos. La oración por los perdidos. Los perdidos son todas aquellas personas que no conocen a Dios y tenemos que orar por ellos. ¿Usted sabe por qué hay que orar por ellos? Porque alguien oró por usted y usted está sentado aquí y le creo un chin o mucho a Dios porque alguien se tomó el tiempo de llamarte. Yo le doy gracias a Dios por muchas personas, porque cada quien hizo su trabajo. Germania, ponte de pie. Esa es la danzarina más vieja que tenemos aquí. Esa es amiga de mi esposa por más de 21 años. Y por todo el tiempo desde que me conoció, todo el tiempo oraba por mí. Todo el tiempo oraba por mí. Todo el tiempo cuando me veía me decía, tú eres un hijo de Dios, tú vas a ser pastor. Y me lo decía. Y yo me enojé con ella al punto que no podía ni verla ni en ningún sitio. Y un día me regaló un libro, un devocional, y mi esposa inteligentemente lo puso en el baño donde yo voy a... Y cuando uno está ahí, uno comienza a leer, me quitó todas las revistas que estaban ahí. Yo tenía que coger el devocional porque no había otra cosa que hacer. Y la señal del celular no llega a ese baño. Y yo comenzaba a leer, y era una lectura corta, y eso fue transformándome. Hasta que un día yo no esperé ir al baño, yo cogí el bendito libro y comencé a leerlo todos los días. Y cuando la palabra de Dios llega a tu mente, comienza a transformar tu vida. Gracias, Germania. Ella lo hizo por mí. También tengo que agradecerle al pastor Kilvio y a la pastora Tati, que están sentados allá atrás. Un hombre empresario, muy exitoso, con un carácter que usted no quiere. Usted nunca ha cogido clase con Kilvio, ¿verdad? Es mejor que no le toque. Antonia, ¿tú te acuerdas de aquella clase que dio Kilvio? Ponte de pie, Antonia. Que Kilvio llegó y agarró. ¿Tú te acuerdas? Se acuerda 100%. Miren, Kilvio agarró y barrió el piso con todito ellos. En amor.
Y ahí salieron gente con lágrimas diciendo, yo me voy de esta iglesia. Y yo dije, bueno, Dios en control. Pero muchos de ellos agradecieron ese bochazazo que le hicieron. Kilvio, siendo empresario sin tiempo, agarró y cuando me conoció, me dedicó horas cada miércoles, él y yo sentados en una mesa. Yo con una Biblia y él con otra. Yo y mi familia siempre vamos a estar agradecidos por eso. Él pudo haberse dedicado a mucha gente, pero se dedicó a nosotros. Después agarró y yo le dije, yo quiero que mi esposa, y cogió para la casa, él y su esposa. Y casi por 2 años, año y medio, no recuerdo, iban todos los jueves a enseñarnos de la Biblia, a enseñarnos a adorar, a enseñarnos que hay que diezmar y ofrendar. A la segunda reunión él dijo, busquen una caja. Y agarró a José Aibar, que no sé dónde está, y le dijo, tú vas a ser la persona que va a guardar el dinero. Y dijo, aquí todo el mundo tiene que venir a la iglesia y traer una ofrenda y dar diezmo. Y dio una clase sobre eso. Y eso nos bendijo grandemente. Y desde ese día hasta ahora, a nosotros, gracias a la misericordia de Dios, nunca nos ha faltado nada. Siempre Dios nos ha dado más que suficiente para cubrir la necesidad de esta iglesia y para hacer las obras que estamos haciendo. Hay que orar por los perdidos. Hay que orar por los primos tuyos, por tus hermanas, y orar en general por el que no conoce a Dios. Porque Dios mandó a Jesús a salvar este mundo, a salvar lo que se había perdido. Y Él nos va a pedir cuenta. En Mateo 28 dice que Jesús se apareció a sus discípulos antes de ascender. Y lo primero que le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué era importante que él dijera eso? Porque cuando el hombre pecó en Edén, le entregó toda la autoridad a Satanás. Y cuando Jesús entregó su vida en la cruz, derramó su sangre y resucitó, dice la palabra que él bajó al infierno y le dijo, ¿dónde está Satanás? Él está en su oficina. Hey, muchacho, dime, ¿tú sabes quién soy yo? Yo, sí, yo sé quién tú eres. Digo yo, la llave que te entregaron a Adán y Eva, dámela que me pertenece. Yo no tuve que adorarte en el desierto cuando tú me dijiste, no tuve que hacer lo que tú me dijiste. Yo lo que tuve que hacer fue someterme a mi padre. Ahora yo tengo toda la autoridad. Pásame esa llave, que la autoridad ahora es mía. Y luego él dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora yo lo mando a ustedes y los mando para que vayan por el mundo a hacer discípulos. ¿Sabe qué significa eso? Que todo el que está aquí tiene que tener en su corazón y en su mente al que está perdido. Si tu prima está perdida, si no conoce a Dios, está perdida. Pero ella es buena gente, mi abuelita es una santa. Tu abuela no es ninguna santa. Santo es el que Dios ha apartado para sí. Con buenas obras no se llega a ninguna parte. La salvación viene por fe en Jesucristo, por creer que Él es el Hijo de Dios, que entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nadie podrá decir que no escuchó este evangelio. Y ahora, si tú lo escuchaste por primera vez, el día que te toque estar delante de Jesús, no podrás decirle, a mí nunca me dijeron nada. Sí, te lo van a decir. ¿Tú te acuerdas el domingo 19, 18 de agosto que tú estabas en la iglesia y el pastor lo dijo? Ahí lo dijo. ¿Por qué tú no hiciste algo al respecto? Tenemos que orar por los perdidos. Mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta a la gente que se pierde. ¿Cuál es la buena noticia que predicamos? La buena noticia que predicamos es la siguiente. Hay que entenderla en su justa dimensión. Cuando el hombre pecó, la humanidad estaba condenada a la muerte eterna, a vivir en tormento eternamente. Y Satanás estaba como una mosca frotándose las manos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado exigía la muerte de un hombre perfecto. Y no había en la tierra. No existía hombre perfecto. Todos habíamos pecado. Nadie llegaba a cumplir con la ley de Dios. Entonces Dios dejó a Satanás tranquilo. ¿Y qué hizo él? Dios mandó a su hijo que se encarnó en un ser humano llamado Jesús. El Mashiach, como se conoce espiritualmente. O Yeshua Mashiach, que es lo mismo en el griego, Jesucristo. Dios se encarnó en Jesús. Y déjenme decirle esto. Todo el que nacía pecador. ¿Por qué? No tengo tiempo para esto, pero déjenme decirle algo. La herencia en la familia hebrea y en el mundo entero se recibe a través del Padre. Es el Padre el que da
cosas en herencia. Cuando un hombre y una mujer se unen, el óvulo recibe la semilla del hombre. Pero ese hombre es pecador, por lo tanto lo que se crea ahí nace pecador. Pero cuando Dios mandó al ángel Gabriel y le dijo, vete a la aldea, búscame esa muchacha que está ahí, que la tengo chequeada de hace mucho tiempo, a María. El ángel Gabriel se le apareció y le dijo a María, María, prepárate. ¿Qué es lo que? Bueno, lo que es que el Mesías prometido que ustedes estaban esperando va a llegar y va a llegar a través de ti. Tú estás embarazada. Yo embarazada. Pero ni que yo estuviera borracha. Yo no me he acostado con nadie. Fue lo que ella dijo. Y él dijo, no, María. El que está dentro de tu vientre, la semilla que se depositó ahí, fue la palabra de Dios la que te está preñando. O sea que la herencia de Jesús vino de su Padre, que es el Padre que está en el reino de los cielos. Y Jesús se convirtió en la semilla de la mujer que habla en Génesis 3:15. Y como el diablo no sabía dónde iban a nacer, ha querido matar a todos los muchachos. A todos. El aborto no es desde ahora, señores. El engaño del aborto, de que con las 3 causales, si usted cree en las 3 causales, usted no cree en Dios. Usted no cree en Dios. Jesús nació. Y la buena noticia es que todos estamos condenados a muerte, pero Dios en su eterno amor mandó a su Hijo, se hizo hombre, viviendo una vida perfecta y sin pecado, agarró y se ofreció como la ofrenda para ser sacrificado, para que tú y yo fuéramos libres. Esa es la buena noticia. Y esa es la buena noticia que tenemos que nosotros compartir con todas las personas. Les voy a decir algo para que ustedes se sientan más tranquilos. Yo aprendí que cuando tú hablas, no son tus palabras que convencen a la gente, es el Espíritu Santo hablando a través de ti. O sea que lo único que tienes que hacer es abrir tu boca, cuéntale tu testimonio. La semana que viene, dentro de la serie Expansión, vamos a hablar de cómo se evangeliza uno a uno en el tiempo que se toma subir del piso 1 al piso 14 de un edificio. ¿Cuánto le gustaría aprender eso? En 45 segundos tú puedes darle un mensaje a una gente que lo deje, tú puedes abrir tu boca y el Espíritu Santo va a venir al corazón de esa persona. Póngase de pie, vamos a orar.